Buenas noches con todos. Es un gusto tenerles una vez más en un programa de economía y desarrollo. En realidad, uno de los problemas neurálgicos que le queda al futuro gobierno es sobre lo que es la distribución de combustibles, la comercialización de combustibles. Y dentro de esto hay varios problemas, como son los subsidios, cómo deberían manejar los subsidios a los combustibles, cómo queda la distribución en sí de combustibles. No olvidemos de que es un sector que ha sido marginado en los últimos 14 años con los anteriores gobiernos, y en lo que se refiere al margen, en realidad en 18 años. A pesar de que es un segmento estratégico y que existen estaciones de servicio que están cerrando, como es el caso de la estación de servicio de Zumbagua, que era la única estación que atendía a la población. Para esto hemos invitado a conversar al vicepresidente nacional de la CAMDEPE, de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Francisco Silva. Bienvenido, Francisco. Buenas noches, Osvaldo. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y estar pendiente de la situación que atravesamos los distribuidores de combustibles a nivel nacional. Eh, hay varios problemas en las estaciones de servicio, en la parte en la parte financiera principalmente, ¿no es cierto? En la cuestión de logística también. Pero ¿cuáles son los problemas principales que tienen la distribución de combustible y cuáles serían las alternativas de solución? Conversamos anteriormente con Carlos Salazar y él hizo una larga descripción de problemas. Pero ahora yo creo que sería aprovechar el espacio para definir cuáles son los principales y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Sí, bueno, yo creo que un principal problema que tenemos nosotros es la ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos hay que reformarlo, hay que actualizarla. Nosotros vemos que en el caso de la distribución de combustibles, somos los quienes cumplimos con todos los requisitos, todas las normas, pero tenemos unas sanciones que por un descuido de una estación de servicio, pongo el ejemplo, por vender canecas, en canecas, más de 5 galones. La sanción es alrededor de 20 salarios, 25 salarios básicos unificados. Estamos hablando de $10,000, que no va acorde a la situación um, que sería de un delito, porque también se transforma en un delito. Quien va llevando este producto le puede acarrear un problema hasta penal, de 1 a 2 años de prisión. Entonces, esto es inaudito, esto tiene que cambiarse, hay que modificar, hay que darle viabilidad. Quien debe controlar y por dónde es el control específico es en la parte de refinación, en la parte de exploración, explotación, controlar que la cantidad de petróleo que se extrae de cada campo petrolero debe estar muy bien custodiado. Y ahí el principal de la Agencia de Regulación, Control Hidrocarburífero tiene que buscar los medios, los mecanismos, tiene que haber una inversión ahí de tecnología con esta finalidad. Al nuevo gobierno le queda incrementar las exportaciones de petróleo. Eso es fundamental para poder tener un desarrollo como país y encontrar mejores rumbos para todos los ecuatorianos. Pero esto implica que hay que hacer inversión en el sector privado y, como digo, el ente de control debe poner mucho cuidado, debe resguardar
estos grandes intereses que tiene el país. Entonces, creo que fundamental la ley de hidrocarburos es prioritario para controlar y que no suceda lo que nos acabamos de enterar, estos, estos perdones a cambio de favores por parte de la Contraloría, según se escucha en la prensa, en donde están haciendo favores y justo es en el medio hidrocarburífero. Están hablando de Petroecuador, en unas inversiones o en unos contratos con Petroecuador. Resulta que para que se les perdone 13 millones y medio, tuvieron que coimarse 3.500.000 dólares. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos que esto sea más transparente, que sea totalmente transparente el negocio y la industria hidrocarburífera. La refinería es estatal, la distribución es estatal. Lo que somos privados es la parte de la distribución de combustibles en una gran mayoría. Petroecuador sí tiene estaciones de servicio montadas en frontera que fueron expropiadas a distribuidores de combustibles con la tesis de que se estaba fugando el combustible, el contrabando por frontera y había que adquirir esas estaciones de servicio, cosa que se ha demostrado que con la compra de estas estaciones, con la expropiación, no compra, sino expropiación de estas estaciones de servicio, no hay tal contrabando por las estaciones de servicio. Hay muchos otras formas que no se está controlando debidamente, como es por los puertos marítimos. Sabemos nosotros que en Colombia es donde, en el puerto de Buenaventura, donde más llegaba el combustible ecuatoriano. Entonces, ¿cómo es que llega a un puerto? Entonces, es por la vía fluvial, donde esas embarcaciones pueden transportar 100.000, 200.000, 300.000 galones y no lo que es en fronteras, si es que hay alguna fuga, es por canecas, por la falta de atención a estas provincias fronterizas y a la de su hay personas que sí se han dedicado a vender combustible ecuatoriano, llevando en canecas, cruzando la línea de frontera, y eso es lo que sale muchas veces a la luz pública, que se encontró, pero cantidades mínimas, no como las que yo estoy diciendo, cantidades que son importantes. Entonces, creo Cantidades que esto es considerables. fundamental, es la reestructuración de todo el aparato hidrocarburífero, desde el ente de control hacia en este caso, Petroecuador, que es la primera industria que tenemos nosotros, o la principal industria que tiene el O país, ¿no? sea, se necesitaría una reforma a la ley de hidrocarburos, principalmente en lo que se refiere a los artículos 77, 78, ¿no es cierto? Que es lo de las sanciones, que a las estaciones de servicio les sancionan como que fuera un campo petrolero. O sea, las sanciones son desmedidas, desproporcionales. Y otro también, otro artículo que debería ser revisado es el 72, el que el presidente tiene la potestad de fijar los precios de los combustibles. Sí, perfecto. El artículo 77, muy bien, Osvaldo, lo acabas de mencionar. Este artículo estaba direccionado hacia la industria hidrocarburífera, pero resulta que llegaron a tomarlo también como un artículo, como que fuera parte la distribución de combustibles. Nosotros tenemos un artículo que es el artículo 78, eh, donde está la normativa, donde la ley
rige para las estaciones de servicio, para la distribución de combustible. Y van sanciones, como digo, 25 salarios básicos unificados, pero el artículo 77 sanciona por primera vez de 1 a 500 salarios. Y la segunda va de 500 a 1000 salarios. Estamos hablando que son sanciones que pueden ser de 200,000, 400,000 y puede ser hasta multiplicado por 10. Entonces, bueno, en la industria petrolera, que mueve millones y millones de dólares en las exportaciones, claro, puede estar contemplado este artículo, pero no para nosotros. El artículo 72 de la ley, como menciona que el presidente es el único funcionario que fija los precios de los combustibles. Y creo que esto no es lo más aconsejable, sino tiene que ser, ahí hay que cambiar, que tiene que ser un cuerpo técnico que esté estructurado por funcionarios del Estado, pero también parte fundamental, quienes se está en el sector hidrocarburífero, para que sea de una forma técnica cómo se diseñe y no sea político. Ya vemos nosotros que políticamente, al menos el gobierno anterior, nunca tomó la decisión de subir el precio del combustible porque le ven que su capital político puede mermarse. Entonces, esto para cualquier gobierno, para el Estado, le significa una pérdida enorme. Ya hemos visto que en todos estos años hemos llegado alrededor de 50,000 millones de dólares en subsidios. ¿Qué hubiéramos podido hacer con esos 50,000? Tal vez unas 3 refinerías de las que quería hacer, como la refinería del Pacífico, que iba a costar alrededor de 15,000 millones. Entonces, hemos despilfarrado, diría yo, estos recursos por no haber tomado las decisiones y hay que liberarle de este peso político y el presidente no debe ser quien tome esas decisiones. Recordemos nosotros que en décadas pasadas la decisión era ministerial, porque ese es el ente, el Ministerio de Energía era en ese entonces, el Ministerio de Hidrocarburos, es quien debería conformar ahí un grupo de personas que sean quienes técnicamente resuelvan esta situación de cómo se tiene que fijar los precios de los combustibles. Bueno, hay algunos problemas también adicionales en las estaciones de servicio. Por ejemplo, Carlos Salazar señalaba los problemas que se dan con las actualizaciones mensuales de los precios. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas en cuando va subiendo mensualmente los precios? Si más bien el común piensan de que más bien eso le beneficia a las estaciones de servicio porque están recibiendo más dinero. Sí, esa es una percepción que sí ha tenido parte de la ciudadanía, porque es obvio, todos los meses ya hay un decreto que se está aplicando y ya se está incrementando en un más o menos 5%, porque también ha habido una fluctuación de bajar el cambio de precio sería la baja. Cuando el petróleo está bajando de precio o ha bajado el precio en el mes anterior, de acuerdo a eso se hacen los cálculos. Pero a nosotros lo que sí nos llama la atención es de que sea en un día entrecortado del mes y no sea
el primero de cada mes. Para nosotros, yo creo que para todo empresario, siempre es lo más conveniente fijar para el inicios de mes, para poder hacer los cálculos de una mayor facilidad, cálculos de impuestos o los cálculos de los costos operativos. Pero en este caso, el incremento que se va suscitando es exclusivamente ese valor para el Estado. Nosotros no compartimos nada. Y aquí viene realmente nuestro pedido y nuestro reclamo a las autoridades, es que debe estar también atado en el decreto presidencial, tiene que estar también anclado al subir el precio del combustible o al bajar, tiene que ser porcentualizado. Entonces, de esa forma, no hay que estar fijando en centavos por galón. Nosotros ganamos centavos por galón y no porcentualidad. Entonces, lo lógico es que si sube, la porcentualidad fijará el ajuste necesario, pero de la misma forma, si baja el precio del combustible, ahí está nuestra porcentualidad, debería ser así, y manteniendo esa porcentualidad, claro, sería a la baja también nuestra rentabilidad, pero así funciona el mercado, así es como cualquier otro sector se desenvuelve. Entonces, nuestro pedido y a las autoridades y ahora con el nuevo gobierno es que sí tiene que haber coherencia. Aquí a nosotros nos imponen que vendamos el precio del combustible a nivel nacional un solo precio en las gasolinas, en la Extra, Ecopaís, en el diésel. Sí, pero nuestro margen está anclado y es compartido entre la comercializadora, los distribuidores, y nosotros asumimos el flete, el transporte. Entonces estamos compartiendo también con el transporte. Pero a mayor distancia, mayor es el costo. ¿Qué quiere decir eso? Que una estación de servicio que está cerca de un terminal, el costo del transporte es menor. Pero si es que tiene que llevarlo a 100 kilómetros de distancia de donde está el terminal, se quintuplica. O sea, es más del 50% del poco margen que le queda al distribuidor se va en transporte. Pero el decreto presidencial no habla de esa compensación. Aquí, ¿quién toma la decisión en fijar los precios, tal como está el artículo 72, es el presidente, pero tampoco tiene ese derecho de que al distribuidor le diga, usted asuma porque está más lejos. No hay equidad entre este esquema de distribución. Entonces, nosotros es un pedido de mantenerse la misma política, de no corregirse, de no actualizar la ley de hidrocarburos, debe asumir el Estado ese transporte, porque es quien toma la decisión. Otra cosa sería que el precio esté liberado, el precio ya al estar liberado, el Estado diría, bueno, ustedes verán a cómo tienen que vender, pero como hay competencia y la competencia es sana para el consumidor, entonces no es que se disparan los precios, sino que también se va a mantener un precio justo para los consumidores. Pero estamos de acuerdo cómo este momento los precios y estas bandas están funcionando de una forma bastante adecuada. Tal vez no sea la mejor, pero el Estado se ha ido beneficiando, ha ido reduciendo el volumen de subsidios. El subsidio, que eso es importante para las arcas fiscales,
y ojalá lleguemos a algún momento a tener cero subsidio. No quiero decir que es el precio internacional, ojo, porque el precio internacional, ya sabemos, tú lo has dicho cuántas ocasiones, Osvaldo, que el precio internacional en el Perú es uno, es mucho más alto que lo que está en Ecuador y también mucho más alto de lo que está en Colombia. Entonces, lo ideal por lo menos sería que el gobierno llegue a dejar de entregar este subsidio a quienes más recursos se tiene de la población. Ahora, con estos incrementos de los precios, que las estaciones necesitan más capital operativo para trabajar, también se da el caso de que le fijan el precio con 6 dígitos. Sí, con 6 decimales. O sea, esto también nos llama mucho la atención. Nosotros vemos que en el decreto presidencial fija un, eh, un valor de margen y el valor del margen tiene alrededor de 6 decimales, un entero y 6 decimales. Que eso se debería obviamente respetar en su totalidad. Ya ha habido un reclamo a la autoridad que si está en el decreto que nuestro margen es 15 centavos incluido el IVA, de ahí hay que sacar el IVA, pero con centésimas y milésimas de centavo, tienen que respetarnos la totalidad de ese margen, ¿sí? Entonces, cuando nos dan los precios, dice, el precio al público debe ser, este momento tenemos $1.91 y 2 décimas de centavo, pero tras de eso hay milésimas, 5 milésimas, 100 milésimas y así, y resulta, resulta que el distribuidor no puede poner esa cantidad de decimales en los dispensadores porque el dispensador cobra con 2 decimales, pero el máximo de dígitos que puede poner en el precio es 3 decimales. Entonces, esa consideración también va en perjuicio de la distribución, porque no es que nosotros estamos ganando los centavos que dice el decreto. No, 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 es menos porque no nos permiten subirnos al inmediato superior, porque dicen que eso no se lo puede hacer, que nos toca a los distribuidores perder y bajarnos al inmediato inferior con la finalidad de que no nos sancionen. Claro, lo más fácil sería que fijen el precio con 3 dígitos, 3 decimales, y con esto se evitan todos estos problemas de redondeo y todo lo demás. Otra cuestión, lo del IVA, el IVA presuntivo. O sea, las estaciones de servicio pagan por adelantado lo del IVA, ¿no? No venden todavía, pero ya pagan por adelantado. ¿En manos de quién está? ¿Se puede eliminar ese IVA presuntivo o solo se lo puede disminuir? ¿Quién podría decidir esto? Sí, este momento vemos que el nuevo gobierno tiene que empaparse, tiene que enterarse. Nosotros hemos hecho estas gestiones por años con los gobernantes del gobernante anterior, con el presidente Lenín Moreno, indicándole que sí hay cómo eliminar este IVA presuntivo. La ley que está establecida para la distribución de combustibles dice que hay un IVA presuntivo que es sobre el margen. Entonces, pero sí se lo puede determinar que sea un 50% de IVA presuntivo y el otro 50% sea que nosotros a cada fecha de declaración de impuestos de IVA, nosotros declaremos y paguemos al servicio de rentas esa diferencia, como es en cualquier otro comercio, como es en cualquier otro empresario, se funciona así. Se cobra el IVA
pero la fecha que le corresponde declarar, paga ese IVA, declara y paga al SRI. Nosotros no tenemos esa facultad, sino que nos cobran por adelantado como que hubiéramos vendido todo el combustible. Y también hay costos inherentes a la operatividad que en el resto de segmentos, de sectores, lo que pueden hacer es ese IVA que está dentro de un costo, por ejemplo, una maquinaria nueva que hayan comprado, que tiene IVA, lo que hacen es cruzar ese IVA y declarar el restante. Nosotros no tenemos esa posibilidad, se nos descuenta la totalidad y eso en cada factura, y también nos merma liquidez a las estaciones de servicio. Y es algo que estamos solicitando. Yo creo que esta problemática se va a entender muy bien por parte del nuevo gobierno, por parte del señor presidente Guillermo Lasso electo, con la finalidad de que, como somos el único sector que sucede eso, no hay otro sector que les retengan el IVA presuntivo por adelantado. No existe, no conozco yo, tal vez esté mal informado, pero de los sectores que yo he podido conversar, sectores productivos, ellos lo hacen como acabé de explicar hace un momento. Y sobre esta, estamos todavía en medio de la pandemia, o sea, no sabemos qué va a pasar. Las estaciones de servicio tienen directamente al público. Muchos despachadores se han enfermado, según informes de las estaciones de servicio. Y se ha solicitado también al Ministerio de Salud que se considere también al personal administrativo, operativo de las estaciones como mejor dicho, dentro de la fase 1 de vacunación, por el hecho mismo de que es un sector estratégico. Pero ahora, en esto de la Agencia de Regulación y Control, las estaciones hacen el pago del control anual, ¿no es cierto? ¿Qué consideración tuvieron las estaciones en medio de esta pandemia? Porque las estaciones no dejaron de operar, pero los ingresos bajaron totalmente. Me imagino que la Agencia de Regulación y Control dio alguna concesión, alguna cuestión. Sí, muy bien dicho la parte que tú aclaras. Nosotros somos considerados un sector estratégico constitucionalmente. Y por ese hecho de que somos un sector estratégico prioritario, que funcionamos todos los días del año, las 24 horas en su gran mayoría, estábamos esperando que se nos haga un llamado para la vacunación de nuestro personal. Y sí nos llama la atención que cuando les conviene nos dicen que somos sector estratégico y ahí sí nos ponen un montón de obligaciones, ¿no? Nosotros no podemos paralizar, no podemos, nosotros nos sentimos desatendidos por los gobiernos, pero no podemos paralizar porque constitucionalmente está prohibido. Entonces, estamos atados de manos sin poder hacer reclamos como ha habido reclamos de otros sectores. No ha sido nunca esa nuestra intención. Siempre hemos estado buscando el diálogo. Pero en este momento que consideraron que los sectores estratégicos deben ser prioritarios para el tema de la vacunación, y nosotros, al ser sector estratégico, como digo, nos consideran cuando les conviene, sí, sector estratégico, y ahora se han olvidado. Tal vez ya no seamos sector estratégico, pienso yo que a lo mejor dicen, no, tal vez no. Entonces, hay una falta de objetividad de parte de las autoridades. O sea, nosotros atendemos alrededor de 2 millones de
clientes al día. Entonces, eso multipliquemos la exposición que tienen nuestros trabajadores en cada estación de servicio y la exposición que pueden tener los mismos consumidores. Entonces, somos un sector estratégico por lo que señala la Constitución, pero por esta situación tan difícil que estamos pasando todos, debe ser considerado como prioritario la vacunación para nuestro sector de la distribución de combustibles. Se nos está terminando el tiempo, Francisco. Muy clara la explicación suya. Estamos con un nuevo presidente de la República. ¿Qué mensaje usted le daría ya para finalizar el programa? Bueno, yo acojo todo lo que en su discurso emitió el presidente electo Guillermo Lasso, en donde él va a abrir las puertas, va a dialogar con todos los sectores, porque tiene que ser así. No hay sectores de primera ni de segunda. Todos los sectores podemos aportar con ideas, porque los ecuatorianos lo que queremos es trabajar, no queremos que nos regalen la plata, no queremos que suceda como en otros países. Nosotros queremos aportar, queremos generar trabajo, por eso necesitamos las oportunidades, necesitamos que el nuevo gobierno nos escuche a cada sector de la población y tome en cuenta por dónde es cada uno, cómo va a aportar, por dónde podemos generar fuentes de trabajo. Yo siempre he mantenido una posición que los distribuidores podemos duplicar o triplicar nuestras fuentes de empleo, pero necesitamos también el apoyo del gobierno. Caso contrario, es muy difícil en la situación económica que estamos atravesando la gran mayoría de los distribuidores de combustibles, especialmente los que se encuentran alejados de los terminales de despacho de combustibles. Realmente es casi imposible hacer una inversión. ¿Por dónde generamos? ¿Por dónde podemos aportar? Es generando trabajo, arrimando el hombro, buscando, mejorando las leyes, que no sean leyes que traben para la ejecución de un sector, sino cómo el gobierno nos puede dar esa puerta de salida con la finalidad de incrementar inversiones y generar fuentes de empleo. Yo, eso es lo que principalmente le diría al próximo gobierno. Tenemos mucho que ofrecer los ecuatorianos, mucho que ofrecer. A cambio de que las cosas sean más fáciles, más sencillas, menos trabas, es lo fundamental para que exista emprendimiento y una salida que la necesite el país urgente. Yo creo que a todos nos duele esta falta de empleo que vemos día a día en nuestros negocios y vemos día a día en las calles lo que está sucediendo, y eso tenemos que cambiar y tomar muy en cuenta lo que acabo de decir. Muchas gracias. Sí, con el nuevo gobierno, al día siguiente de lo que ganó, el riesgo país bajó 345 puntos. Y en realidad esto en la población ha generado mucha expectativa este nuevo gobierno. Le deseamos el mejor de los éxitos. Y a usted, Francisco, muchas gracias por haber estado presente en este programa. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradezco esta invitación. Un gusto. Gracias.